Bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. En esta semana la lección lleva por título Amar Misericordia. Pero antes de entrar de lleno a la lección, quiero mandarles saludos a nuestro nuevo suscriptor Enoc Delgado, a Fabián Barreiro, que semana tras semana nos sigue en nuestro repaso de la lección, igualmente a Iván Ávila. La lección de esta semana lleva por título Amar Misericordia y el versículo de memoria se encuentra en el Salmos 11 del 4 al 5 y cita de la siguiente manera: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Como hemos venido estudiando el repaso de la lección semana tras semana en este trimestre, el enfoque de la lección es llevarnos a poder desarrollar una tarea en favor de alguna persona que necesita, que está en necesidad de cualquier índole que sea. Y nos dice aquí que a menudo nuestras cosas en este mundo son de sufrimiento, de dolor, y es a ti al que Dios ha puesto en una situación o en algún momento para que tú ayudes a alguna de las personas que necesitan un tipo de ayuda, sea cual sea. También nos habla acerca esta lección de las prioridades del reino de Dios. Muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a pensar que nuestras prioridades es tener una casa, tener un carro, llevarle alimento a nuestros hijos, vestirlos, pero no hemos pensado nosotros que hay otras cosas en el reino de Dios que son más importantes. Como por ejemplo, aquí nos dice que Jesús enseñó que la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Hay cosas que son importantes, pero por supuesto nosotros como cristianos tenemos que verlas a la luz del reino de Dios. ¿Qué es más importante? Una preparación espiritual, tener alimento espiritual que alimento físico. La palabra de Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre. Nosotros como cristianos tenemos que tener una preparación adecuada y llevarla como una prioridad en nuestras vidas. Es más importante el alimento espiritual que nosotros recibimos, es más importante el alimento espiritual que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Muchas veces como padres tenemos la tendencia a pensar de que ir a trabajar y traer el alimento físico a la casa, vestir al niño, es todo lo que el niño necesita, pero no nos ponemos a pensar que ese niño necesita más ayuda moral, más ayuda psicológica, más ayuda espiritual de parte de nosotros como sus padres para que ellos puedan obtener el reino de Dios. Y es tan importante la tarea que Dios nos ha dejado como padres, que hay una frase que dice que lo que el niño va a conocer, el único Jesús que el niño va a conocer en esta tierra es sus padres. Ahora nosotros como adultos, Dios se preocupó como Padre por nosotros, de enseñarnos que hay cosas que van más allá, que son más relevantes para su reino, como que nosotros podamos tener una fe firme en las cosas de Dios. También aquí la lección nos habla acerca de cuando nosotros debemos respetar las leyes humanas. Nosotros debemos de respetar las leyes humanas siempre y cuando esto no vaya en contra de lo que Dios nos está diciendo, porque aquí nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, y eso se encuentra en Hechos 5:29. Jesús equilibró estas dos partes o estos dos principios, cuando tenía que obedecer y respetar las leyes humanas y cuando tenía que obedecer a su padre. Cuando él iba a pagar los impuestos, él fue claro y dijo: dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que tener un equilibrio en cuanto a nosotros cómo obedecemos las leyes humanas. También la lección más adelante nos va a hablar de cómo nosotros tenemos que alzar nuestra voz cuando nosotros tenemos que hablar. Dice, como hemos visto en la vida de Jesús, vivir fielmente no siempre requiere pasividad ante cada situación. Nosotros tenemos que hablar y tenemos que ser pasivos de acuerdo a lo que nosotros conocemos, pero cuando nos toca hablar, nosotros también podemos decir lo que nosotros sentimos que está mal.
Nosotros aquí dice, en respuesta al amor y los mandamientos de Dios, viviendo a la luz del ministerio y el sacrificio de Cristo, capacitados y guiados por la presencia del Espíritu Santo, debemos ser compasivos, creativos y valientes mientras tratamos de hacer justicia y amar misericordia y humillarnos a nuestro Dios. En esta semana nosotros vamos a aprender cómo nosotros podemos amar la misericordia. Fatiga por compasión. Aquí nos habla ciertos aspectos. Dice que muchas veces, como hemos visto, el primer paso hacia la acción es reconocer y empatizar o tener esa empatía con las personas que sufren dolor. Necesitamos nosotros hacer algo por esas personas, necesitamos nosotros ponernos en los zapatos de esa persona y sentir el dolor que esas personas están sufriendo. Pero muchas veces nosotros pensamos que al ayudar a esas personas nosotros vamos a cansarnos, y es lo que la lección nos está diciendo aquí. Dice, nos fatigamos, el desgaste de poder ayudar a esa persona. Muchas veces se te presenta la oportunidad de ayudar a una persona. Inmediatamente piensas, si yo la ayudo, me voy a cansar. Si yo le doy algo, yo me voy a quedar sin eso que le voy a dar a él. Y empezamos a ponernos tantos peros y empezamos a cuestionarnos tanto de las consecuencias que nosotros vamos a tener por ayudar a esa persona, y al final no hacemos nada en favor de la persona. ¿Por qué? Porque pensamos, la voy a ayudar, me voy a cansar, voy a escucharle sus problemas los voy a tomar como míos, me va a afectar a mí, le voy a dar tanta cantidad de dinero y esa cantidad de dinero me puede hacer falta a mí para hacer cualquier otra cosa. Entonces, nuestros prejuicios, nuestros pensamientos son los que nos limitan a poder tener una acción en favor de esa persona con la cual nosotros estamos viendo la necesidad que está pasando. También nos dice aquí, la educación es importante. Muchas veces nosotros tenemos el deseo de hacer algo bueno en favor de algo, pero nos hace falta más información, nos hace falta más leer, tener más el conocimiento de cómo nosotros podemos ayudar a otras personas. Entonces, educarte, saber más acerca del tema o de la ayuda que tú puedas prestarle a otra persona es importante. No debemos de conformarnos nada más con lo que nosotros sabemos, sino tenemos que buscar información, tenemos que buscar más medios por el cual nosotros podemos tener conocimiento. Y de hecho, el mejor conocimiento que nosotros podemos tener se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros, bajo el conocimiento de la palabra de Dios, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos buscar otras fuentes de información que nos den la capacidad para poder ayudar a otras personas que tengan en necesidad. Aquí nos toca otro punto más importante también, la oración. Muchas veces nosotros queremos hacer buenas obras, queremos ayudar a otra persona, pero no pedimos la dirección del Espíritu Santo. Y la lección aquí nos dice que es importante estar en comunión con Dios, que es importante tener nuestros minutos de oración para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y también es importante orar por aquellas personas que tienen necesidad. De hecho, si tú tienes alguna necesidad de oración, comunícate con nosotros. Déjanos tu mensaje. Nosotros con mucho gusto vamos a estar orando por ustedes. Si tienes algún tipo de necesidad, comunícate en las redes. Aula 7 está en todas las plataformas sociales. Búscalo www.aula7.com, y nosotros, si en nosotros está orar por ti, créeme que de corazón nosotros lo vamos a hacer. Es importante orar por las personas que están en necesidad, pero no nada más orar por ellas, como lo hemos venido viendo a través del repaso de la lección todo este trimestre. Aparte de que oras por las personas, dice que nosotros tenemos que tener una acción en favor de esas personas. Nuestras expectativas deben de ser aliviar el sufrimiento de otras personas. Tener unas expectativas adecuadas, dice, para poder ayudar a esas personas que necesitan de tu ayuda
cuán importante es para Dios este tema, la ayuda a los necesitados. Muchas veces nosotros no nos podemos a pensar que hay personas que sufren y tal vez tú no has pasado por ese sufrimiento, pero nosotros tenemos que amar la misericordia, compadecernos de esas personas, sentir lo que Jesús sintió cuando vi a ese tipo de personas y hacer la tarea que el Señor nos ha dejado encomendada. La generosidad. Y nos dice en 2 de Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Dar o ser generoso es un aspecto importante de la vida cristiana, pero va más allá de solamente dar tus ofrendas, va más allá de solamente cumplir con el diezmo. Generosidad es desprenderte de ti mismo, es dejar tus necesidades a un lado para suplir las necesidades que tiene otra persona. Y eso es algo que no se da en nosotros. Ser generosos no nada más es dar dinero. Ser generosos va más allá de todo. Dios mismo fue generoso con nosotros, con la humanidad, al entregar su Hijo amado. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, que Dios dio a su Hijo, nosotros podemos entender el concepto de que no solamente voy a dar esta vez cierta cantidad de dinero, no solamente voy a ayudar a esta persona en esta ocasión, es un estilo de vida, ser generoso, hacerlo repetitivamente, constantemente para que se haga un hábito en tu vida. La lección aquí nos dice que Dios fue generoso para con nosotros. Dice, Él es la esperanza de una vida cristiana. Nosotros, al entender la palabra generosidad, es una actitud hacia la vida. Es amplia, audaz y abarca demasiadas cosas. En nuestra vida individual, en la sociedad, en la cultura, se nos impulsa que nosotros debemos de centrarnos en nosotros mismos. Pero nosotros como cristianos sabemos que nosotros tenemos que desprendernos del yo y yo. Solamente una fe auténtica hará que nosotros podamos morir al yo y que vivamos para los demás. Nuestra fe nos ayuda a imaginar un mundo y su gente como Dios lo ve, tanto con su bondad como con su pecaminosidad, y nos impulsa a tratar de ayudar a los necesitados a medida que sea posible. Aquí nos dice, nuestra fe, dice, nuestra bondad, nuestra pecaminosidad. Al mismo tiempo que somos pecadores, podemos ser bondadosos. Así como somos pecadores, cuando nosotros entendemos el carácter de Dios, el ministerio y la obra que desarrolló en esta tierra, a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que no hay nada bueno dentro de nosotros, nosotros podemos alcanzar a tener por lo menos un rayito de la bondad de que el Señor tenía para con los necesitados. Pero eso es importante que nosotros entendamos, que tenemos que morir al yo. Yo quiero esto para mí, yo quiero un carro nuevo, yo quiero una casa nueva, yo quiero esto, y dejar de pensar y ser egocentristas. Esa sería la palabra, egocentristas, y pensar en otra persona que tal vez está pasando por una necesidad y que no hay una alma caritativa que tenga compasión de ello. ¿Cómo nosotros podemos amar la misericordia si no la practicamos, si no la ponemos como un estilo de vida? Dice también, nosotros deberíamos de ser embajadores de paz. Tendríamos que ser trabajadores por la paz. ¿Cómo nosotros vamos a poder ser trabajadores por la paz? Muchas veces se presenta una situación en tu vida en la que se encuentra una discusión o hay algún tipo de problema, y en lugar de ser pacificadores, le echamos más leña al fuego, fomentamos más una guerra.
En lugar de fomentar la paz, nos dedicamos a con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros hechos, a que este problema se haga más y más grande. Nosotros no fuimos llamados a crear guerras y conflictos. Nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. Nosotros fuimos llamados a poder vivir en paz. Y aquí nos dice, los conflictos en tu vida todo el tiempo van a aparecer. Pero la realidad es que cuando tú actúas de una forma diferente, tú puedes llegar a ser un pacificador. Si te están ofendiendo o te están ya levantando una calumnia o te están agrediendo verbalmente, muchas veces es mejor quedarse callado y no decir nada. Porque si tú contestas de la misma forma que la otra persona te está diciendo, ahí no estás creando ningún tipo de paz. Al contrario, estás haciendo más grande el problema. Una voz para los que no tienen voz. Salomón escribió que hay tiempo de callar y tiempo de hablar en Eclesiastés 3:7. Tenía razón, y encontrar un equilibrio no es sencillo para nadie. Sin embargo, en lo que respecta a hablar por los oprimidos, deberíamos de ser una voz para aquellas palabras, para aquellas personas que no son escuchadas. A menudo los cristianos decimos que somos las manos y los pies de Cristo, refiriéndose al llamado de servir en una forma práctica para los demás. Nosotros deberíamos de ponerlo como ejemplo. Si nosotros decimos que somos las manos y los pies de Cristo, deberíamos de estar prestos para ir y ayudar a aquella persona que tiene una necesidad. No solamente deberíamos de decirlo, sino deberíamos de hacerlo. El llamado de los profetas a la justicia nunca fue un camino que los condujo a la popularidad. Fueron motivados por un cometido que Dios les encargó. Y aquí nos dice que al comprender la pasión de Dios por la justicia, al simpatizar con la situación de los pobres y oprimidos y buscar lo mejor para su sociedad, los profetas se atrevieron a ser una voz para los que no tenían voz en su tiempo y en su espacio, a pesar de la oposición, la incomunidad y los peligros. Nosotros deberíamos, tal vez nosotros no somos profetas hoy en día, pero sí entendemos que tenemos un llamado a servir. Sí entendemos que en el corazón de Dios están aquellas personas que son oprimidas, que están abandonadas, que no tienen una voz. Eso sí lo entendemos. Y muchas veces volvemos a lo mismo. No queremos hacer cosas en favor de los demás porque vamos a sufrir, porque vamos a tener problemas para hacerlo, porque nos van a ver mal. Eso no debería de ser para nosotros un obstáculo o algo que nos detenga en el servicio del Señor. Acordémonos que todos somos criaturas del Señor y que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, por lo cual nosotros deberíamos de compadecernos por aquellas personas que tienen necesidad. Como adventistas, nosotros creemos que las acciones destinadas a reducir la pobreza y las injusticias es algo que nosotros debemos de aliviar hoy en día, las necesidades que tiene cada una de esas personas. ¿Cómo nosotros, nos lleva esta lección, cómo nosotros que nos decimos amar la misericordia y la justicia, podemos nosotros vivir tan tranquilamente sin poder hacer algo en favor de aquellas personas que nos necesitan? Aquí nos dice, y es claro en los versículos de memoria que hemos estudiado a través del trimestre, donde Dios nos llama a amar la misericordia, a hacer algo en favor de cada una de esas personas, a levantar la voz por esas personas que no tienen voz, pero sobre todo que vivamos una vida de servicio, que ese sea un estilo de vida que nosotros tengamos todos los días, que seamos generosos todos los días, no solamente una vez cuando se te pide una ofrenda, no solamente una vez cuando necesitan ayuda, sino que la generosidad sea algo que sea un gesto sincero, que podamos amar la misericordia con otras personas, que no importa los problemas que van a venir más adelante, los obstáculos, tú no te detengas por eso, que sigas el ministerio y la tarea que Dios te ha encomendado.
Ha sido para mí un placer compartir el repaso de la lección nuevamente en esta semana. Los invito a que estudiemos la próxima semana, ya que estamos por terminar este trimestre de la escuela sabática, y los esperamos nuevamente la próxima semana. De hecho, quiero dejarte con una invitación. Si tú ahorita no estás trabajando en la obra del Señor, es bien fácil y es sencillo. Comparte este video. Comparte este video con una persona que tenga una necesidad. Tal vez esa persona a través de este video va a encontrar una esperanza para su vida. Si tienes algún compañero en tu trabajo, tienes alguna persona que tiene algún tipo de necesidad, dale el sitio de este video para que ellos puedan vivir con una vida de esperanza en Cristo Jesús. Que tengas una semana llena de bendiciones. Los esperamos nuevamente la próxima semana y que Dios los bendiga.